Y es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 de noche. Saludamos al analista político académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. ¿Cómo está, Tomás? Muy buenas noches, Álvaro. Muy buenas noches. Axel Callis, Universidad Central, tuinfluyes.com, con encuesta mañana. ¿Cómo? Mañana, sí. Con sorpresas. A ver. Nos metimos en un tema muy interesante que yo lo vengo siguiendo, no voy a dar la lata, el temor en Chile. El temor. El temor en Chile, algo del cual todo el mundo habla, pero no nos ha medido lo suficiente. Yo siempre pongo algo que es importante. Chile está entre los países con más temor en el mundo, incluso con más temor que países que están en guerra. Y eso es un fenómeno que estamos viviendo y la pregunta que hay que hacerse, bueno, ¿por qué? Vienen temas presidenciales también, interesante. Se están armando dos duplas, Kast Matei, Jara Toay, eso está interesante. Está interesante, sí. Sí, tiene números de la primaria, ¿no? No puedo hablar de eso. Ya. Mañana a esta hora vamos a tener... En desarrollo, como vamos dicen a tener un adelanto. Está en desarrollo. El programa que usted participa. Yo se la puedo mandar ahí hasta ahora. Muy bien. Vamos a tener eso. Tomás, hablemos de la cuenta pública, de todo lo que dejó, de lo que no dejó, de las polémicas, partiendo por lo de Punta Peuco probablemente, ¿no? Hoy día con la reacción de Evelyn Matei uno dice, ¿error no forzado o ya es estrategia? Esto de generar ahí controversia y levantar polvo. Respecto a la primera pregunta, yo creo que no fue una cuenta pública, más bien fue el legado. Vimos al legado haciendo un gran discurso sobre los ejes programáticos en los cuales se va a mover la izquierda, ¿no? Creo que ese fue el gran punto de la cuenta pública del presidente, ¿no? Me parece que ese fue su punto. Y respecto a Punta Peuco me parece un error. Yo veo que la situación penitenciaria es igual y debe ser igual para todos. Y hoy día ya no me parece que exista... ¿Un error de Evelyn? Sí, porque a mí me parece que la situación penitenciaria debe ser para todos igual, las cárceles de la misma manera. Y ya Punta Peuco tampoco es una cárcel muy especial, ya está llena, su capacidad es más de la que recibe, por lo tanto... El promedio de los internos es sobre 75 años. El promedio es alto, por lo tanto me parece que tampoco es que vayan a llegar una gran cantidad sobre ese recinto. Pero sin duda me parece que es un tema que en algo al presidente le ayuda, ya que perdió a la senadora Isabel Allende por el tema de la casa. Me parece que ahí hay un punto muy importante políticamente, pero me parece a mí que la existencia de cárceles especiales ya no tiene sentido en nuestro país. Ya, después profundizamos sobre lo de Matei, cuenta pública, legado, recuento, ¿qué fue? A mí me encantan las últimas cuentas públicas porque son como las películas francesas, cada uno la interpreta como quiere. Hay para todos los gustos. Hay así finales abiertos y me pareció que dio para todo, porque hubo temas de balance, hubo temas de cuenta pública, le habló muchas veces a su propio público, le habló al socialismo democrático, le habló a la derecha, o sea, iba intercambiando. Yo creo que fue una cuenta pública multipropósito. Yo me quedo con la primera parte, la reflexión, yo diría, dura. Yo creo que hay un reconocimiento al error de cálculo que siempre hemos hablado acá, esto de confundir la mayoría electoral con una mayoría política, de sentirse con más poder de lo que se tenía, y cómo fue el proceso constituyente mermando hasta tener el resultado de septiembre, donde ahí comienza un nuevo gobierno, yo diría que más de corte socialdemócrata, pragmático. Y a veces en el discurso que vimos ayer le habló mucho al mundo woke, en términos de increparlo, y me pareció interesante eso, en virtud de las políticas universales que ha planteado siempre la izquierda, como las 40 horas, el sueldo mínimo, o sea, las que son para toda la ciudadanía, en virtud de aquellos gestos que son más para algunos segmentos. Como demarcándose al público woke, dices tú. Absolutamente. Ya. O sea, de hecho, el único guiño que uno podría decir que está hecho ni siquiera es el tema del aborto, que en general es un tema mucho más universal. Y que me imagino que va a ser uno de los más controvertidos ahora que se presentó el proyecto. Sí, un proyecto sin urgencia, Tomás, decía Crónica de una muerte anunciada el diputado Castro, el presidente de la Cámara. La misma ministra Orellana había dicho que ella dudaba profundamente que se vaya a aprobar en este gobierno por las mayorías que no tiene, en fin. Pero ¿qué hay detrás de esta presentación? ¿O tú lo ves solamente como una estrategia electoral, ¿no? Que es la otra interpretación?
No, yo lo veo prácticamente cuando entran en la final del periodo del gobierno, no ha sido el proyecto estrella y en este escenario me parece que es una cuestión más electoral que de otro punto. Ese es el efecto, ¿no? A mí me gustaría que se discutiera el tema de fondo, ¿no? Pero en el fondo no va a haber tiempo porque estamos en medio de un proceso electoral y los temas se colocan por esa naturaleza. Me parece que ese es el tema del aborto y eso es lo que vamos a ver en el debate en adelante, ¿no? Sobre todo porque yo aprecio a la oposición muy contraria respecto al aborto, entonces va a ser un tema probablemente que va a estar en esa discusión, pero no va a estar en el ámbito legislativo. Va a servir para sacar al pizarrón a los candidatos de derecha, para eso, ¿no? Claro, en el fondo, los proyectos, llamémosle del tipo valórico, eutanasia, lo mismo de Punta Peuco, realinean las conversaciones en ejes que son distintos a la oposición-gobierno. Yo vengo insistiendo hace mucho rato que la mitad del padrón no opera con el eje izquierda-derecha, opera por otras variables. La mitad, o sea, estaremos hablando de 6, 7 millones, operan con otra, ven el mundo de otra forma. Hace mucho rato. Hace mucho rato. Lo que pasa es que antes, en el voto voluntario votaban los más duros y los más eje izquierda-derecha. Claro. Pero con el voto obligatorio tenemos la mitad. Y ahí todos estos temas son absolutamente transversales, cruzan lo ideológico o las posiciones que se tienen y establece nuevas conversaciones, nuevas polarización, nuevas polaridades, más que polarización, polaridades que son muy convenientes, sobre todo cuando uno, entre comillas, es minoría. Y me da la impresión de que el gobierno se siente en minoría a tal nivel que ha traspasado esto a la primaria, que es una primaria que se siente no ganadora, siendo que puede ganar la elección. Ya, vamos a ir a eso de todas maneras. Otro guiño, otra situación que quedó dando vueltas, Israel. Esta decisión que no se ha aterrizado del todo, yo encuentro, ¿no? Esto de no comprar productos que vengan de territorios ocupados, exactamente qué impacto va a tener, o fue un saludo a la bandera, ¿cómo lo interpretas tú? Yo diría que fue un anuncio, no sabemos la bajada, las consecuencias que tiene. O sea, las consecuencias las puede tener efectivamente las Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí donde está la mayor dificultad. Porque tanto el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada tienen sistemas distintos, pero que son de origen israelí. Entonces, efectivamente, si el gobierno decide cambiar un sistema de armas, eso requiere de mucho tiempo para hacerlo, no es cuestión muy rápida. Pero no se entiende la bajada. Yo entiendo el punto político del presidente que lo ha reiterado en múltiples oportunidades respecto al tema palestino, digamos. Y eso, más allá del tema palestino, me parece el genocidio, ¿no? El genocidio que está cometiendo Israel. Y eso me parece relevante como país, digamos, de poner esa posición sobre la mesa. ¿No bastaba con el tema de los agregados, Axel? Porque queda como... Uno dice que viene después, ya romper relaciones, quedan descartados por ahora, pero... Yo creo que el presidente dejó para el final todos los guiños a sus distintos mundos. Y uno de esos es lo que está diciendo Tomás, esta visión de genocidio que hay. Porque en el fondo, como la primera parte del discurso fue bastante autoflagelante, luego vienen todos los anuncios, los logros, las aspiraciones a legado, y al final se deja caer con los anuncios, que más que anuncios son algunos como el Punta Peuco, el tema israelita, el tema del aborto, que están todos en el plano más de lo simbólico. O sea, la bajada, Tomás, tiene una dimensión con respecto a las armas, pero yo estuve mirando si habían productos hechos y te lo juro que raro, sí. Por lo menos la inteligencia artificial no determinó ninguno. Entonces, son más bien declaraciones políticas que algo que tenga una consecuencia práctica. Ya, vamos a las candidaturas y el impacto que tuvieron, por ejemplo, lo que decíamos al principio, lo de Punta Peuco con Evelyn Matei, y esta de hacer callar a la vocera, Tomás. ¿Es un error no forzado, piensas tú? ¿Es estrategia? ¿Es endurecerse para que Kast, digamos, no gane ese terreno en electores, en votantes? ¿Cómo lo interpretas? A ver, yo lo interpreto de que la candidata no era su tiempo el que debía hablar, ¿no? Estaba hablando el jefe del comando y de ahí interviene ella. Me parece que la frase no es muy afortunada, porque efectivamente las voceras son las que van a conocer los temas del gobierno. Uno puede criticar en política respecto a qué hace la vocera o qué no hace, pero no decirle que se calle, porque me parece que es una cuestión, ya es una suerte
de censura, digamos, más allá, ¿no? Creo que la frase es muy desafortunada en ese momento. Ahora, evidentemente hay una disputa, eso tiene correlación con un relato que hay una disputa en las derechas, ¿no? A mí me parece que hay dos candidatos en la derecha que están compitiendo fuertemente, que es Matei y Kast, y por lo tanto en ese escenario los vamos a ver de aquí en adelante. ¿Y se va a endurecer Matei entonces? Yo creo que ha dado señales en un lado y en otro. Me parece que competir o endurecerse para imitar a Kast sería un error político manifiesto. Creo que eso, sí. Y eso la experiencia internacional ha sido clara respecto a las derechas. Entonces me parece que claro, tiene que tener algunas coincidencias en ese punto, pero desmarcarse de aquello. Y ahí donde este tema me parece que es un error de la campaña. ¿Cómo lo ves tú, Axel? Porque pusieron a Diego Paulsen como generalísimo, llamaron a voceros, alcaldes, dirigentes, reforzaron el comando. 11. Exacto. 11, de hecho está Francesca Parodi, que es también de esta mesa de análisis. La imagen es muy mala para la candidata, porque algunos lo pueden ver como un arranque de espontaneidad, pero no todas las caras están iguales los que están atrás. Hay algunos que están mirando algo que... Galilea. Por ejemplo, el mismo Diego Paulsen, que costó casi un mes de que lo ocultaban. Sí. Esto, como se dice en política, una sacada de piso, porque en el fondo, si hay algo que tiene que tener un jefe de comando, es empoderado. Y por lo tanto era su momento como para que apareciera con todas las explicaciones. Y si había que criticar a la vocera, lo podría haber hecho el mismo vocero. Otro vocero. Pero esto yo creo que es una actitud poco moderada. Y bueno, yo creo que Renovación Nacional y Evópolis le han dicho, no solamente a ella, sino que a todos los que han querido escuchar, que el camino de ir a la derecha a disputarle a Kast es un camino incierto. Kast incluso aparece más moderado hoy y más presidenciable que la propia Evelyn Matei, porque está tomando una estatura distinta a la que tenía en la última elección. Una estatura que está un poquito más sobre el bien y el mal, y él lo que hace es espera el error de Evelyn Matei y aparece luego complementando, dándole un matiz distinto. Además que tiene a Kaiser a su derecha, obvio, que lo aparece. Obvio, por lo tanto ahí esa franja se paga sola, como que dicen. Y Kaiser se baja, ¿no? Yo creo que no. No. Lo que pasa es que, mira, si Kaiser no tuviera un partido detrás, yo creo que ya sería el candidato, ya estaría corriendo en la novena o en alguna otra región. Pero el hecho de tener a Libertario corriendo y que va a tener una parte importante en la lista parlamentaria, yo diría que hace poco aconsejable que no tengan una cabeza presidencial. Tomás, ¿cómo lo ves tú, que conoces también la derecha? Yo veo difícil que se baje Kaiser por las características personales de él, ¿no? Creo que está convencido de lo que está haciendo y más allá de sus posiciones políticas veo bien complejo que se baje en agosto, porque aparecería como una derrota a todo lo que ha hecho, ¿no? Ahora, sin duda se adelantó en el tiempo. Yo diría que Kaiser ahí cometió un error profundo, ¿no? Pero me parece difícil. ¿Pero cometió un error o la ola lo subió antes? Yo creo que cometió un error. Se anticipó en el tiempo. Aquí en la política es oportunidad. Yo creo que la oportunidad no... Pero ahí yo tengo un matiz, Tomás, perdona que... ¿Está bien? Sí. Yo creo que no necesariamente los candidatos saben elegir la ola correcta. A veces la ola los lleva... Y yo tengo la hipótesis que Kaiser lo llevó la ola más que él elegir el momento, fruto de una circunstancia. Está dejando mal al candidato. Entonces. ¿Cómo? Está dejando mal al candidato entonces. Porque en el fondo sí, todos elegirían la ola de agosto o septiembre, lógico. O sea, agosto, septiembre, claro, octubre. Ojalá cerca de octubre. Pero acá es la que te toca nomás. Es verdad. También le decían que le pasó eso a Kast en las elecciones convencionales. ¿Te acuerdas del segundo proceso? Claro, a ver, o sea, perdona, en la constituyente el Partido Republicano se subió a la ola justo en la muerte de los 3 carabineros y arrasó. Y después no pudo nunca más subirse a ninguna ola. Así que hay que tener cuidado con las olas. Así es. Hay que saber surfear. Que no sean tsunamis, ¿no? Exacto. Y hay que saber subirse y saber surfear. Exactamente. Axel Gallito, Tomás Doval, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los lunes aquí en la mesa de análisis. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.